Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida aquí al Centro Cultural Casa Elizalde a esta conferencia que vamos a celebrar en el día de hoy, que será dentro de un ciclo de las que ya venimos desarrollando sobre temas de familia, tanto en el ámbito legal como en el ámbito psicológico. Queremos transmitiros con esta conferencia, intentar que sea una conferencia dinámica, que sea una conferencia en la cual también podáis participar y que sobre todo os quede bien claro que ante todo el objeto de esta sesión sería sobre todo buscar las formas y la mejor forma para preservar el bienestar del menor en estos procesos de ruptura. El título de hoy será Más allá del divorcio desde el punto de vista de los menores. Es decir, cómo podemos ayudar a nuestros hijos en un proceso de ruptura para minimizar el impacto de dicha ruptura y para intentar canalizarlo de la mejor forma posible. Vamos a intentar combinar y coordinar lo que es el divorcio legal con el divorcio emocional. Es decir, toda la estructura jurídica derivada de esta ruptura con todo el tema emocional y de sentimientos también derivado de esta ruptura. El objeto básico de la conferencia será, en primer lugar, informar sobre los conceptos básicos en relación a la ruptura y cómo gestionarlos, siempre preservando ese beneficio de los menores y buscando lo mejor para ellos. La segunda vía que queremos también transmitir es ofrecer vías, recursos y estrategias desde el punto de vista jurídico y psicológico para intentar, ante todo, daros estos recursos para que podáis tener esas posibilidades de poder gestionarlo lo mejor posible. Y la última, y desde el punto de vista nuestro, la más importante, es resolver las dudas que tengáis en referencia a este tema. Para los que no me conocéis, soy Silvia Cuatrecasas, abogado, especialista en Derecho, Familia, Violencia Doméstica y Defensa del Menor. Llevo 28 años ejerciendo y, ante todo, pues mi actuación profesional siempre va encaminada a intentar informar y a intentar, sobre todo, buscar esa forma de asesorar y de acompañar a las personas que los afectados los procedimientos de ruptura, siempre sobre todo intentando pues, minimizar este conflicto que siempre hay en las rupturas y sobre todo buscando esa figura básica que es el niño, que es el desprotegido y el vulnerable. Me llamo Marisol Ramoneda, soy psicóloga y mediadora y me dedico desde hace 6 años a este tema de las rupturas, ofreciendo como una caja de herramientas en la que estaría pues, la terapia para los padres, el coaching o el apoyo durante estos procesos de cambio, realizando informes periciales y también como mediadora. Empezaremos con algunos datos de lo que suponen, lo que han supuesto los divorcios y las rupturas en el año 2014. Hay más de 100.000 disoluciones de matrimonio, entendiendo divorcios en sí, separaciones y nulidades. Un 76% son de mutuo acuerdo. Eso quiere decir que un tercio, gracias a Dios, ¿no?, han podido llegar las partes a un acuerdo más o menos bueno, y un 25% pues, son aquellos casos en que no queda otro remedio, ¿no?, pues que ir a juicio. La edad media de los hombres, 45 años, de las mujeres 42. Tendencias que se van dando es que los españoles, o sea, ambos que sean cónyuges, representan un 83%, que uno de ellos sea un extranjero un 11% y dos un 6%. Cada vez esta tendencia a que los matrimonios sean combinados de diferentes culturas, diferentes países, está subiendo, ¿no?, lo cual a veces hace más complejo el divorcio. Con hijos, pues un 57%. Otro tema importante es que las custodias compartidas van incrementando. En estos momentos, año 2014, estos son datos de toda España, son un 21%. Ahora, pues 4 años, pues esta cifra era más baja, estaba a lo mejor alrededor de un 12, de un 15%. La custodia materna es casi pues un 3/4 y la custodia paterna un 5%. Los objetivos, que ya los ha un poquito comentado mi compañera, serían estos. ¿Cómo afecta la ruptura y el divorcio a corto plazo? Es decir, en el momento en que ya se toma en que tiene lugar esa separación física y cada padre se va a vivir a una casa, ¿no? Luego, concienciar de los cambios que se producen a largo plazo. Es decir, la familia evoluciona, la ruptura también evoluciona y los niños van creciendo.
Entonces se producen una serie de cambios que algunos también son a corto plazo, pero hablaremos más de esta tendencia a largo plazo. Y ya por último, estas estrategias, estas recomendaciones que van a hacer que el niño lo supere antes, que esté mejor y que los padres también, ¿no? Pues, lo vivan mejor y estén más felices, ¿no? Si su hijo está bien o sus hijos. Y para empezar, empezaremos con un vídeo. Es un vídeo impactante, dura unos 5 minutos, no tiene letras, sino solo, bueno, veréis la imagen. Fijaros en esta comunicación no verbal, que es muy importante, tanto de cara al niño como de cara a los padres. Cuando lo visualizamos, nos pareció pues adecuado enseñarlo aquí. Estos serían los casos, ¿no?, en que hay una ruptura o divorcio, como si dijésemos malo, no adecuado. Gracias a Dios tenemos muchos otros casos en que esto no es así, pero es impactante y siempre, bueno, se pueden evitar una serie de situaciones.
Impresiona, ¿verdad? Si habéis visto a los padres, debido a las emociones que se reflejan en la cara, en esta máscara, ¿no?, de rabia, de odio que tienen, están más centrados en ellos que en el niño. Al niño ni siquiera lo ven. Están centrados en el conflicto, en ellos mismos. Entonces todo el entorno lo pierden. El crecimiento del niño, los sentimientos, todo, ¿no? Por otro lado, el niño lo que intenta es unirles. Si veis esa grieta del suelo, ¿no?, hay veces que se cierra, que es cuando el niño hace comportamientos para que sus padres se acerquen entre sí. Sería, por ejemplo, cuando los platos de la mesa los pone juntos. Luego, cuando busca un juego para que sus padres jueguen con él, pero no lo consigue, ¿no? Al final, esa grieta se va abriendo y el niño pues queda allí perdido, ¿no? Triste, pero real en muchos más casos de lo que nos gustaría. Bueno, así muy en líneas generales, toda separación es una ruptura. Implica una ruptura de la convivencia, algo duro, porque se rompe un proyecto vital. Ese proyecto vital pues, se enfocaba en distintos entornos, pues a veces el social, ¿no?, los amigos comunes, el familiar, el tener pues, más o menos descendencia. En muchos casos también hay progenitores que trabajan en la misma empresa, y claro, todo esto que no es lo que pensamos pues cuando empezamos una convivencia, pues queda roto, ¿no? Cambia. Entonces hay una mezcla de sentimientos, pues sentimientos de incertidumbre, de algo que conocemos aunque sea malo. Vamos a cambiar, seremos capaces de sobrevivir, incluso bueno, a nivel de supervivencia de necesidades pues, económicas. Seremos capaces de cuidar bien a los niños, de combinar el trabajo y su cuidado, de volver a conocer gente nueva. A lo mejor seremos merecedores de otra nueva pareja. Aparecen allí muchos sentimientos mezclados. No todos tienen por qué ser malos, porque para según qué personas también es una liberación. No sé, ya no están esos conflictos, esas peleas, el no querer llegar a casa. Bueno, lo que sí es claro es que tiene que cambiar la situación en la que estamos a otra. Y eso que ocurre con los mayores, pues es lo mismo que va a ocurrir con los niños. ¿Cómo afecta el divorcio a nuestros hijos? Pues bueno, a veces en forma similar a cómo va a afectar a los adultos, en todos los ámbitos. Va a depender de la personalidad del niño y va a depender de la edad. De la edad, porque, por ejemplo, por poner algunos ejemplos cortos, ¿no? En la adolescencia, los adolescentes se posicionan más con uno de los dos padres, lo cual a veces es más complicado. Los niños pequeños pues, tienen conductas más regresivas, los niños tienen comportamientos más hacia afuera, digo niños en sentido de género, más patadas, contestar mal las niñas, pues se lo quedan más por dentro, ¿no? O sea, eso variará un poco dependiendo de cada niño. A los 6-7 años pueden aparecer pues, sentimientos de reconciliación entre sus padres, etc. Conductas también por regresivas, hacerse pipí, tener más mimos, etc. Pero lo que está claro que no tenemos que asociar a divorcio con algo negativo o marcar a ese niño, no, es que es un niño de padres divorciados, no. Por lo que decía antes, ¿no? Muchas veces es algo positivo, ¿no? Y así me lo explican a mí los niños. Qué bien, ya no veo a mis padres que se pelean, ya no... Porque hay padres que se piensan que los niños son ajenos a todo esto, pero no es verdad, porque ellos muchas veces son muy listos, pequeñitos pero listos, y están en su cuarto, pero van escuchando, ¿no? Se hacen los dormidos y escuchan lo que va pasando, ¿no? En la cocina, en el salón, saben. Padres que me dicen, no, es que mi hijo no sabe que nos vamos a separar. No, yo los veo y lo saben perfectamente. Habrá también niños que quedarán como más afectados, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si tienen alguna peculiaridad, alguna discapacidad, por ejemplo, los niños autistas, pues claro, como están acostumbrados y necesitan muchas rutinas, que esté todo muy claro, pues en estos casos lo van a pasar mal, ¿no? Y es importante pues, que los padres puedan a lo mejor llegar a un acuerdo
específico en una serie de cosas de su hijo. Pero lo más importante es que el grado de afectación de los niños está directamente relacionado con cómo lo van a vivir los padres, cómo lo hacen, cómo lo gestionan. Es decir, si esos padres lo hacen bien, lo hacen entre ellos, no meten al niño, el niño lo va a vivir bien. Y si, por ejemplo, no hay, ¿no?, pues un trastorno de personalidad o, por ejemplo, cuando hay un divorcio, pues los padres tienen mucha necesidad, ¿no?, de explicar, ¿no?, de explicar lo que pasa, cómo se sienten y qué pasa, que muchas veces lo vuelcan sobre sus hijos. Y aquí el más tocado es siempre el hijo mayor. ¿Por qué? Pues porque claro, es el que ven más, es el que están más en contacto con él, a lo mejor sus hermanos están durmiendo, o el que ha visto más cosas también, ¿no?, de esa relación, y entonces vuelcan sobre ese niño. Entonces, en un montón de separaciones que hemos visto, de casos, ¿no?, el pequeño o el mediano pues suelen ser muchos más libres del conflicto y por ello más felices, y el mayor no tanto, ¿no? Entonces, sobre todo quedaros con esto. Si se gestiona bien, los niños lo van a vivir bien, ¿eh? A mí me gusta explicar que cuando le dices a un niño, ¿no?, que justo está en ese momento de la separación, que dibuje su familia, muchas veces te dibujan terremoto. Y realmente es muy ilustrativo, ¿no?, porque en un terremoto, además, o casas, te dibujan, se mueven las bases, y es esto lo que está pasando, ¿no? Se van a mover cosas importantes para ellos, ¿no?, que ahora luego explicaremos un poquito qué es lo que hay que hacer. Lo que estaba conectando con lo que explicaba antes es muy importante, y igual también con el vídeo, que no se centren en ellos, en esa conflictividad, ¿no?, y que, bueno, salgan de ese y miren al exterior. ¿Eso qué significa? Entender que no es lo mismo la conyugalidad que la parentalidad. La conyugalidad es cuando estaban la pareja juntos, qué es lo que pasa entre ellos, cómo se organizan, etc. La parentalidad se refiere en relación al niño, cada uno de los padres hacia el niño. Y este cambio, que antes, claro, estos dos temas coincidían, pero ahora, al haber una ruptura, son temas diferentes. Una cosa es lo que te pasa con la otra persona. Claro, uno puede estar rabioso, ¿no?, pues porque la otra parte pues ha encontrado otra persona. Esto era un tema que no estaba previsto, ¿no? Y esa persona puede seguir enamorada, puede tener deseos de reconciliación. Pero bueno, eso no quita para que esa rabia o esos sentimientos que aún no han tenido tiempo, ¿no?, de calmarse, de un poquito de procesarlos, no tienen que ir contra ese otro padre, porque va a sufrir el niño. O sea, los padres tienen que entender que esa función, que se llama la función parental, tiene que existir, porque si no estamos privando al niño de uno de los dos padres. Entonces aquí está, o nos adaptamos e intentamos gestionar esto, o vamos a estar anclados en ese conflicto. Ese conflicto puede ser muy disfuncional, pueden aparecer pues denuncias de malos tratos, denuncias de abusos, incumplimientos, y ya estamos pues en un divorcio altamente conflictivo. Lo ideal sería, por eso yo he puesto la diana aquí, un objetivo común. Tener en la frente de todos pues la foto del niño, de los niños, y ese es el objetivo, que el niño pueda estar con sus amigos cuando tiene una fiesta. Que aunque, bueno, en ese momento le toca estar con un padre, pero que piense que quiere mi hijo ir a la fiesta, pues que lo lleve, aunque los amigos sean pues a lo mejor amigos o más de la otra parte, ¿no? Que quiera hacer fútbol, pues que intenten que pueda hacer estas actividades que son beneficiosas para él, ¿no? Que no la limite como, pues tú le has apuntado a fútbol, pues ahora a mí no me da la gana, entonces el niño no va a fútbol cuando está conmigo, porque entonces el niño no puede competir en esos campeonatos y realmente, no sé, está como un poquito apartado de todo, ¿no? Pues el objetivo, o sea, la responsabilidad de los padres sería ese niño, hacer las cosas en beneficio de él. Si eso, que sería lo ideal, consiguiésemos que lo hicieran los dos, no había problemas, no había enfados,
porque estaría claro, ¿no?, lo que quiere el niño. Todo sería muchísimo más fácil. Sugerencias. Como os he dicho antes, la idea de esta conferencia no era tan a corto plazo, porque ya hemos hecho otras, ¿no? Pero sí como una pincelada, porque tampoco se puede diferenciar ahora, luego, etcétera, sino que son una serie de consejos que van a durar, ¿no? Pero bueno, a corto plazo tendríamos importantísimo para que cambien, ¿no?, de pasar a estar todos juntos, rápidamente se adapten a la nueva situación, explicarles qué ha pasado. No vale decir, no, es que tu madre, tu padre está de viaje, estará un mes de viaje, ya veremos. No, esto no sirve. O que el mismo día vean a uno de los dos coger las maletas e irse. Hay que explicar un poco, hay que explicar la realidad, siempre adaptada a la edad del niño, aunque tenga un año, hay que explicarlo. Luego ya se irá repitiendo cuando sea más mayor y sobre todo cuando pregunte. Por otro lado estaría comentar los cambios en las rutinas y los hábitos a un niño que le interesa. Al niño no le interesa quién tiene la custodia y esas cosas. No, al niño le interesa dónde va a dormir, quién le va a venir a buscar el cole, si venía su abuela, va a seguir viniendo su abuela o no. Le interesa si podrá ir al fútbol, si podrá ir a bailar, hip hop, si podrá, si no es mayor, podrá seguir viendo a sus amigos, viva aquí o viva allá, esos amigos del alma tan importantes, ¿no?, a los 12, 13 años y más adelante, no poder verlos. Eso es lo que le interesa y eso es lo que hay que explicar a un niño. Por otro lado, escuchar y estar disponibles. A veces, ¿no?, cuando nosotros explicamos pues, una noticia o algo, los niños tardan más en procesarla, en qué significa, porque no tienen la experiencia que tenemos nosotros, no saben qué significa eso, ¿no? Entonces van a preguntar las cosas, a lo mejor, pues una semana, un mes, 2 meses más tarde. En ese momento es cuando hay que escucharles, estar atentos. No es cuando nosotros queremos, sino cuando ellos lo necesitan, ¿no? Y bueno, cada vez más en los colegios, en las clases, hay más niños separados. Eso es, malo por un lado, bueno por otro, porque no están solos y entre ellos hablan y esto les ayuda, ¿no? Pues se pueden poner ejemplos, pues qué hace tu amigo, cómo se siente, etcétera, para ayudarles. Por último diré, tema importantísimo, que tienen nuestro cariño, estemos donde estemos separados juntos, que es incondicional, que ellos pueden tener un sentimiento, sobre todo a ciertas edades, a los 7, 8 años, de culpabilidad. A lo mejor es que se han separado porque yo no estudiaba y se enfadaban. Es que a lo mejor no me he portado suficientemente bien y pegaba a mi hermano. Esto les queda dentro. Decirles, desculpabilizarles, decirles que los queremos igual. A lo mejor ellos piensan, ¿no?, si nos hemos ido una vez, les podemos abandonar otra vez. O si nos vamos a lo mejor con una tercera persona, a lo mejor quiere más esa tercera persona que nosotros. Esto es importantísimo decírselo. Siguiente diapositiva. He puesto aquí comunicación, quizás no sería bueno este título, o sería mejor relación, y sería algo que tendría que estar siempre, ¿no? Yo a los niños, cuando hago un informe pericial, que tengo que hacer una foto en ese momento que les está pasando, a mí me gusta mucho decirles, ¿no? Imagínate que tienes una varita mágica y ahora tú tienes que pedir 3 deseos, ¿no? ¿Qué pedirías? Pues la mayoría de niños, si ya llevan, ¿no?, un tiempo sus padres separados, te dicen esto, que mis padres hablen, que mis padres no se peleen. Luego ponen otros, a veces son de sentimientos, a veces son un poco más económicos, ¿no? Una Play, una Wii, todas estas cosas. Pero bueno, lo que es importante aquí, que los niños quieren que sus padres, que ellos no perciban que están enfadados. Muchas veces yo les digo, bueno, ¿y cómo lo sabes? Porque si viven en diferentes casas, no los ves. El intercambio es en el colegio, ¿cómo lo sabes? No, porque yo veo, porque cuando cuelga el teléfono, la cara que ponen, yo sé que se estaban chillando. Entonces, ojo con la comunicación no verbal. También hay que cuidarla, ¿no? Porque un niño quiere a los dos. Y eso es lo máximo, es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que continúe queriendo a esas 2 personas, que tienen que estar en un podio, ¿no? Los dos, no uno en el 1 y otro en el 3, o el otro abajo, sino arriba. Y cuanto más personas arriba, que haya parejas,
abuelos, cuantas más personas, más querido se quiere el niño, ¿no? Porque el amor, el cariño, todo eso suma. No hay ningún caso, ¿no?, en que el cariño sea como negativo. Aquí pues comentaré pues que aunque sea la comunicación mínima, aunque sea por WhatsApp, como sea, estar de acuerdo en esas actividades del niño, en lo que él quiere para su bienestar, ¿no? Tema importante que ocurre en muchísimas ocasiones, que un padre está tan enfadado que va al colegio y a todos los otros padres les explica lo malo que es el otro. Entonces el niño esto lo ve, lo oye y, no sé, intentemos, ¿no?, buscar otras ayudas, amigos, profesionales, para si estamos mal, que es muy normal estar mal, pues no hacerlo ahí público, porque al final quien sale perjudicado es el niño, ¿no? Casos pues de falsas denuncias que luego los padres no saben si ir al colegio o no ir, no sé, o a veces, ¿no?, pues algún padre o madre, porque yo no me refiero a uno, pues a lo mejor tiene problemas con la bebida, entonces no hace falta explicar todo esto, irá contra del niño, ¿no?, que a lo mejor luego no lo invitan o lo mantienen un poco al margen. Entonces cuidémoslo, intentemos que esos intercambios sean neutros, que no haya también malos miradas, que al niño no se les tire de las manos, no se les tire, ¿no? Porque la idea sería una coparentalidad, que esa función como padres se pudiera hacer conjuntamente. No hablo aquí de custodia compartida o custodia de uno, porque muchas veces esa también coparentalidad, sin esos nombres, también se puede llevar a cabo, ¿no? Que haya cooperación entre los dos. Posteriormente, es donde yo me refería, aunque esto también puede ser en un momento más anterior, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que todos, o la mayoría de personas, se tiende a rehacer la vida al cabo de un tiempo. Es algo normal, ¿no? Cuando ya estamos pues, más o menos curados, o a lo mejor hemos encontrado a alguien, ¿no?, antes. ¿Qué pasa? Que esas nuevas personas, que muchas veces no es una, sino que son más, porque esa persona tiene hijos, tendrá padres, tendrá hermanos, lo cual el niño y nosotros vamos a tenernos que relacionar con otras familias. Entonces es importante que ese tránsito se haga bien. O sea, hay casos que hemos visto, ¿no?, pues con Silvia, que se separan y al cabo de una semana uno de ellos ya está viviendo con otra persona, con los niños, con los abuelos, con tal. Bueno, a ver, intentemos hacerlo esto de una manera, no sé, pues que el niño se haya curado un poquito de ese duelo. Luego no pasa nada, pero hagámoslo bien. Tanto el padre que tiene una nueva pareja como el otro, ambos tienen que facilitarlo. El padre que tiene una nueva pareja no le puede decir a su hijo, esta ahora será tu mamá o este es tu papá. No, porque el niño entonces se lía, ¿no? Bueno, ¿y ahora cuántos papás tengo? Y además el otro, ¿cómo? A ver, el papá y la mamá soy yo, ¿por qué al otro le tiene que llamar así? Se crean unos líos. Cuando hay reunión de padres o esto de puertas abiertas, pues resulta que la otra persona va al colegio, no, este es el papá, no, pero el papá no se llamaba así, bueno, no sé. Entonces hay unos follones. Por otro lado, por ejemplo, el nombre del niño. Hemos visto casos en que la persona que se separa encuentra una pareja que es extranjera. Me acuerdo de un caso, ¿no?, que era brasileño, y al pobre niño le cambiaron el nombre. De llamarse Ángel se llamaba Ángelo. Claro, el otro padre dice, pero a ver, ¿por qué tienen que cambiar el nombre de mi hijo? ¿No? Entonces intentemos no hacer estas cosas, porque es normal que la otra persona se enfade. Por otro lado, el padre, que es el que no tiene pareja, que intente no desprestigiar a la nueva pareja, que no sé, que intente, porque es que al final es lo que decía antes, ¿no? El niño, cuantas más personas le quieran, mejor. Pues mira, si esa persona le quiere, pues y hacemos nosotros, ponemos de nuestra parte y hablamos bien de esa persona, pues también al final el que sale ganando es nuestro hijo. Entonces, todos estos miedos, angustias, creencias, es que nos va a robar al niño, tal, gestionémoslos, pidamos ayuda si la necesitamos, pero intentamos que el niño esté bien. Y ya por último, en mi parte, hablaré de cambios que se producen con la edad, aunque hay muchos más cambios que Silvia explicará a continuación, ¿no?
La familia, como es un ente vivo, evoluciona, ¿no? Los niños van creciendo, se han incorporado estas personas, entonces van pasando cosas. Pues, por ejemplo, se incorpora una persona que también tiene hijos, ¿y qué pasa? Pues que tenemos que coordinar los fines de semana que tenemos los niños, y esto crea problemas. Bueno, luego ya os dejo que a ver cómo se gestiona, ¿no? Todo esto. Aparecen nuevas necesidades, pues los adolescentes quieren estar con sus amigos, y a lo mejor uno de los dos padres vive lejos, y de repente un día llega, no, yo ya no vengo aquí a dormir, o yo ya no me quedo entre semana. Eso es duro, porque hay veces que no tiene nada que ver con ese padre, sino que tiene que ver con el niño, que tiene otras necesidades. O pues en verano pues me gustaría a mí hacer un curso de inglés. Pero es que son mis vacaciones. Bueno, sí, no depende de ese padre. Y eso duele a veces porque cuesta entenderlo, ¿no? O de repente, por un tema de género, ¿no? Pues resulta que hay una niña que se lleva mejor con su madre y se quiere ir a vivir con ella, o al revés, que de toda la vida se ha llevado bien con su padre, muy mal con su madre, y llega un momento que ya tiene 14 o 15 años y decide un día, pues que vamos a cambiar las cosas, yo ahora me voy a vivir con mi padre, porque he vivido menos tiempo, me llevo bien con él y así lo quiero. Resulta que, en este caso, pues la madre no habrá o no, o sea, ese vínculo lo tendrá a lo mejor mejor con el padre, pero puede que también sea bueno con la madre, ¿no? Y que sea pues un padre que a lo mejor vive en otra ciudad y resulta pues que la niña quiere estudiar, o los niños, un círculo formativo o algo en la universidad que lo hacen en esa ciudad. Y se va. No es que la persona que ha convivido con la niña lo haya hecho mal, sino pues que en ese momento la niña tiene otras necesidades. Eso realmente crea bastante desconcierto y angustia, ¿no? Porque, ostras, he dedicado toda mi vida a esos niños, han estado conmigo, los he cuidado bien, ¿por qué ahora hacen estos cambios? Pues pasan. Estos cambios pasan y hay que entenderlos. Bueno, otras veces los niños ven injusto, como he comentado, ¿no? El sistema que han hecho hasta ahora. Y llega un momento que dicen, bueno, si yo quiero a mis dos padres de forma igual, ¿por qué no puedo tener un reparto de tiempo más equitativo? Entonces, de repente, pues a lo mejor se separaron cuando tenían el niño 4 años, 5 años, y de repente llegan y tiene 15 años, el niño, y entonces hay como que se remueve todo otra vez. Bueno, pues intentemos, ¿no?, gestionar todo esto, hacerlo de la mejor manera posible. Hay veces pues que se puede dialogando, buscando un intermediario a través de la mediación, y si no, bueno, pues Silvia os explicará más cómo se puede hacer todo esto. Mi conclusión final sería un poco esta, ¿no? Los padres, que hagamos todo lo posible por gestionarlo, por ayudar a nuestros hijos y por escucharles. Y ahora ya dejo a mi compañera. La ruptura aparece como un cese en la convivencia, que le tenemos que dar un marco legal, un marco jurídico, para poder un poco formalizar todas estas sinergias que se derivan de esta ruptura. Cuando una persona se separa, hay un proceso. Primero será el momento de la decisión de separarse de hecho, ese será el momento inicial. Luego será un momento intermedio, que será cómo gestionar o cómo proveernos de los recursos para ir formalizando este proceso, y finalmente, cuando ya hay una resolución, un convenio, ver cómo se ejecuta y cómo se lleva en momentos posteriores esta ruptura. Ante todo, es importantísimo pensar que la ruptura no acaba con la familia, es una reorganización de la estructura familiar. Los niños deben y tienen que seguir teniendo padres de una forma distinta, y la organización familiar debe ser distinta, pero deben seguir teniendo esos progenitores, y es importantísimo que estén muy presentes en la vida de los hijos. ¿Cómo podemos intentar que en nuestro caso concreto, o sea, no generalizar, sino que en nuestro caso concreto, nuestra ruptura, poder dar este marco legal de la forma más adecuada posible? En primer lugar, es importante analizar nuestra situación propia y ver en ese momento, o sea, con la persona con la que nos estamos separando, ver qué podemos hacer o cómo lo podemos canalizar. Lo ideal y lo deseable es intentar, ante todo, un mutuo acuerdo. Es decir, es intentar un acuerdo de voluntades, analizar la situación concreta de nuestros hijos, todo nuestro entorno, toda la idiosincrasia de nuestra situación, y buscar, aunque el diálogo sea difícil, pero intentar al menos hablar, aunque sea lo mínimo, para poder acordar
o al menos tener unas directrices claras para poder hacer un diseño de esa situación post-ruptura. Lo deseable, lo que siempre aconsejamos es intentar un mutuo acuerdo. ¿Qué es un mutuo acuerdo? Un mutuo acuerdo es formalizar en un acuerdo de voluntades, es decir, en un convenio, cómo se va a gestionar la situación de ruptura y de divorcio en el momento que se lleve a cabo. El momento que hay un convenio es un acuerdo de voluntades, una flexibilización de las posturas de uno y otro. Es decir, es olvidar los intereses personales o los intereses o los rencores o las situaciones más de conflicto o de rechazo hacia el otro y buscar ante todo lo mejor para los hijos. Es decir, en este momento que tengo que redactar algo, que tengo que pensar algo, que sea lo mejor para mis hijos en la situación en la que vivo. Es importante, sobre todo, acordar cuál va a ser la vinculación que los niños van a tener con los padres, pensando pues, en la situación que se ha vivido hasta ahora. Es importante detallarla bien y saber qué será lo mejor en ese caso para que los niños sigan teniendo esos referentes. Sobre todo, intentar, con esas medidas que propongamos o con ese diseño en la situación de ruptura, evitar que todos estos miedos que pueden tener los niños, esta situación de inseguridad, esta situación de intranquilidad, pues se minimice y que con lo que decidamos haya unos entornos, una estructura y una estabilidad que dé a los niños tranquilidad, que dé a los niños sobre todo pues, un entorno lo más seguro y que pierdan lo menos posible esas referencias. Por lo tanto, sea como sea la custodia que decidamos o la forma de la organización, tenemos que pensar ante todo no perder los referentes. Esto es básico y fundamental. En este convenio de mutuo acuerdo, jurídicamente se deben establecer unas medidas básicas que serían cómo se van a relacionar los niños con sus padres, es decir, cuál será la organización pues, de custodia, que será el tiempo que el niño pasa más con un progenitor y otro, cómo se va a relacionar con el otro, incluso si llegamos a un acuerdo se puede también incluir en los convenios cómo se va a relacionar con familia extensa, cómo se va a mantener los horarios y las rutinas de este niño, o sea, cómo se va a formalizar esa cotidianidad. También los periodos vacacionales y las actividades extraescolares, por ejemplo, pues también cómo se van a llevar a cabo. Y en el momento que se formaliza un convenio, las partes saben mejor que nadie cómo se puede dar esa mejor situación al niño, no de una forma genérica, sino en ese caso concreto. También es importante establecer medidas en referencia a la vivienda, en referencia también a temas económicos que aunque son secundarios o que al hablar de los niños son un poco más colaterales, también según qué acuerdos también darán estabilidad a los niños siempre y cuando pues, se pueda intentar que las situaciones económicas, las situaciones de habitabilidad de un progenitor y otro sean similares. Por lo tanto, intentar llegar a un acuerdo y redactar un convenio de mutuo acuerdo, que puede ser con una defensa jurídica o con dos, siempre va a minimizar el conflicto, siempre va a favorecer a que el caso de incumplimiento, o sea, siempre sea más fácil cumplirlo porque ha sido algo elaborado por ambos progenitores teniendo en cuenta la situación del menor. Esa seguridad y esa protección que puede dar un mutuo acuerdo en muchas ocasiones no lo da un procedimiento judicial, pero sí que es cierto que no se puede llegar a un acuerdo a cualquier precio. Tenemos que pensar cuáles son los parámetros, los ítems y el marco que nos ponemos para poder llegar a un acuerdo. Es decir, ¿qué pensamos que es lo mejor para nuestros hijos? ¿Hasta dónde se puede llegar? No se pueden llegar a acuerdos que vayan en contra de garantizar el interés superior del menor, es decir, a lo mejor pues, excluir a una figura o que la relación con un progenitor sea muy nimia, o sea, intentar que ese acuerdo, o sea, llegar hasta el límite que de ahí no se puede pasar. En el caso de que no haya sido posible, que las partes no hayan sido capaces de poder llegar a ese entendimiento en beneficio de sus hijos y a poder diseñar algo muy concreto que será lo que luego regirá ese futuro y esa situación por ruptura, será acudir a un proceso judicial. Ese proceso judicial tenemos que también proponernos que ese proceso judicial, los resultados de ese proceso judicial garantice ante todo también el bienestar de nuestros hijos. Es decir, intentar, sobre todo, demostrar cuál es la situación o cuáles las medidas que nosotros consideramos que son más beneficiosas a todos los niveles. Esa prueba en un proceso judicial es básica y fundamental, es decir, probar lo que consideramos
más importante para el beneficio de nuestros hijos, a nivel de probar que la custodia es mejor para el padre o custodia compartida con un informe pericial, poder probar la implicación de los progenitores con informes escolares, con informes médicos, poder probar alguna situación concreta de un menor, pues también con algún informe médico concreto o psicológico para que ese niño pueda tener la cobertura más adecuada. Y sobre todo en los procesos judiciales todo se basa en los elementos probatorios. También al redactar las demandas o la demanda de un procedimiento contencioso hay que tener claro que es fundamental solicitar una serie de medidas en las cuales se especifique muy claramente lo que queremos. Más que nada para que cuando la resolución judicial sea dictada por el juzgador sea lo más concreta posible y que no dé lugar a interpretaciones distintas o que no dé lugar a ambigüedades. En este sentido me refiero, por ejemplo, a intentar fijar bien los periodos vacacionales, con horarios, con tiempos, a fijar, por ejemplo, bien los intercambios, si se hacen en el centro escolar, si se hacen en el domicilio materno. Por ejemplo, los días festivos, si los progenitores, o sea, va a estar uno o van a estar otros, si los puentes corresponden o no corresponden. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones que se derivan de la logística, la dinámica del día a día, que aunque realmente parecen poco jurídicas, pero que sí que son cotidianas y que sí que se reflejan luego en una situación de incumplimiento, en una situación de estrés y de conflictividad, si intentamos solicitarlas y reflejarlas en una demanda, el juzgador se verá también más comprometido a resolver en este sentido y también a evitar conflictos y situaciones de desavenencias posteriores. Tenemos que tener claro que el que mejor conoce la familia es uno mismo y que si un juez tiene que decidir sobre el futuro de nuestros hijos, sobre el futuro de nuestra vida, sobre el futuro de cómo nos vamos a relacionar con los menores, de cómo se van a establecer las visitas, las custodias, alternanzas, la coparentalidad, realmente estamos poniendo en manos de una tercera persona para la cual somos un número, para la cual realmente va a basarse solamente muchas veces en datos objetivos y en la prueba, va a ser mucho más difícil de poder establecer un sistema que nos agrade a ambas partes y sobre todo a los menores. Por lo tanto, creo que el esfuerzo de intentar llegar a un acuerdo, el esfuerzo de llegar a un acuerdo de voluntades, tanto en una fase inicial como a lo mejor en una fase intermedia o incluso antes del juicio o incluso después de una sentencia para intentar reorganizar esa situación, es bueno y conveniente, tanto para ambos progenitores como para los niños. Entendemos, y que ya he hecho algunas pinceladas, que los aspectos a considerar para formalizar la ruptura y para intentar que esa ruptura o que ese diseño que estamos realizando de esta situación de divorcio sea lo mejor, hay que tener en consideración una serie de parámetros que son fundamentales. ¿Qué parámetros son o ítems son los más necesarios y los trascendentes para poder solicitar o para poder formalizar una ruptura que sea lo mejor para los menores? En primer lugar, mirar qué relación han tenido el menor con los progenitores, o sea, ya no solamente el apego, la complicidad, la confianza y la cercanía, sino también la relación basada también en otra serie de parámetros más externos, a lo mejor de actividad laboral que ha desempeñado uno y otro, o de situación de domicilios que a veces han estado lejanos, o que un progenitor viaje más que el otro. Esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Pero no solamente hay que tener en cuenta las que se han dado durante la convivencia, sino las que pensamos que se podrán dar en este momento de ruptura. Durante la convivencia hay una serie de roles y una distribución de funciones que tras la ruptura deben modificarse muchísimas veces y que a lo mejor esa situación de sitio de lugar de domicilio o de trabajo se tiene que adaptar a la nueva situación de separación de los progenitores. También hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante para valorar cómo formalizar esta posruptura será valorar el ámbito escolar y el ámbito familiar del menor, es decir, intentar ante todo poder preservar, poder garantizar y poder mantener en la medida de lo posible esa estructura escolar del niño, ese colegio, ese ámbito, esos amigos, ese arraigo, esa situación del menor, dado que si se puede llegar a mantener y nos planteamos, a pesar de otros temas colaterales, de tener que adquirir una vivienda diferente o de a lo mejor tener que ir a un pueblo cercano, si pensamos que para el niño es importante ese referente de mantener el ámbito escolar, considero que tener ese ítem ahí presente va a beneficiar mucho al menor.
el tema familiar, intentar mantener relaciones familiares, los apegos familiares extensos, es decir, relación con primos, con sobrinos, con tíos, con abuelos, con tíos abuelos, en la medida que se pueda, y a pesar de tener constancia y saber que se van a tener dos entornos, dos casas, dos vidas distintas, pero intentar que el niño pueda mantener en lo máximo posible pues esa situación que le va a dar a él pues una vivencia lo más parecida posible a la que tenía durante la convivencia. Hay que intentar también que las condiciones de habitabilidad puedan ser parecidas, es decir, cuando nos planteamos cómo separarnos, pensar a ver si a lo mejor será mejor la vivienda que es de los dos venderla para poder adquirir dos distintas, si es posible por la capacidad económica de uno y otro, a lo mejor pues la vivienda familiar alquilarla y proveernos de otras dos viviendas, o temporalmente pues uno de los dos marcharse a casa de un familiar. Valorar en cada caso concreto, hacer a medida un poco el diseño de esta situación de condiciones de habitabilidad para intentar que los menores puedan tener dos entornos y dos viviendas y dos lugares donde van a vivir bastante similares, que no haya una diferencia enorme entre uno y otro, porque también producirá al niño pues, un estrés y también una sensación de desasosiego y también de desequilibrio entre un progenitor y otro. Sí, con todas las condiciones mejores, con una piscina, con una situación increíble, y cuando está con el otro, vive en un piso compartido con 7 o 8 familias, que en algún caso que ha pasado esto, pues claro, el niño la situación de ruptura le cuesta más aceptarla y le cuesta más poderla gestionar porque hay una diferencia enorme entre un entorno y el otro. Dentro de la medida, intentando pues, que esas medidas sean lo más justas posibles y equitativas, buscar unas condiciones de habitabilidad lo más similares posibles. También en la ruptura hay que considerar la voluntad del menor, que como luego explicaré, la voluntad del menor no es totalmente vinculante, pero sí que es importante tener en consideración pues, una serie de preferencias, una serie pues, de aspectos que el niño muestre su deseo a tener en cuenta pues, para poder formalizar y diseñar un poco esta hoja de ruta del divorcio. También es fundamental tener en cuenta las dinámicas cotidianas que en cada familia se llevan a cabo, pues esos horarios, esas pautas, esas rutinas, ese recoger del colegio, que le lleve uno, que le lleve otro, esas pautas y rutinas que parece que no son a lo mejor muy importantes para los adultos, para los niños son fundamentales, porque las referencias que tienen los niños, sobre todo cuando son pequeños, luego ya van un poco evolucionando, son referencias muy cercanas, de rutinas, de hábitos, de a qué hora meriendan, a qué hora se acuestan, etc. El poder también diseñar jurídicamente en un convenio o solicitar una demanda que esas rutinas se mantengan cuando estén con un progenitor y con otro, también facilitará que nuestros hijos pues, vivan el divorcio de una forma pues, más tranquila y sobre todo con menos inseguridad y con menos incertidumbre. Por tanto, teniendo en cuenta estos parámetros que considero que es importante, hay que darle cobertura jurídica, hay que darle un marco legal. Y, por lo tanto, hay que establecer, como ya he dicho, pues en este convenio o en la demanda de divorcio, una solicitud en la cual pues, se explicite pues, toda esta dinámica que queremos solicitar. O sea, las rutinas, la custodia, las visitas, etc. Hay que entender que el punto básico de divergencia, de controversia, es con quién se va a quedar el niño, cómo se va a quedar el niño, qué distribución de tiempos va a tener el niño con uno y con otro. Y la verdad es que el derecho a familia es un derecho dinámico que se tiende a intentar que los conceptos, que están muy encasillados, de custodia monoparental, custodia compartida, etcétera, intentar un poco ampliar, dilatar y flexibilizar estos conceptos para que realmente lo que se busque es mirar cómo distribuir estos tiempos más que el concepto en sí. Por lo tanto, se habla más de responsabilidad parental, vamos a hablar más de periodos de convivencia, más de régimen de estancia, de régimen de comunicación con el convivente, es decir, pensar esa comunicación, esos tiempos de estancia, de qué forma se van a coordinar mejor y de qué forma van a ser más beneficiosos para el menor. Por lo tanto, el poder pensar en que una custodia es mejor que una que la otra, es decir, una custodia a lo mejor compartida o monoparental o repartida, o un régimen de visitas amplio con una custodia monoparental, dependerá de todos estos factores que ya he comentado, dependerá pues, de esa voluntad de cada uno de los progenitores, dependerá del apego, dependerá de las condiciones futuras, es decir, de la actividad laboral de cada uno, del tiempo, la disponibilidad de los progenitores para poder ocuparse de sus hijos, del soporte que también tendrá uno y otro a nivel de soporte familiar o de soporte de terceros,
y todas estas condiciones tenidas en cuenta deben ser las que nos lleven a poder solicitar o establecer estas medidas. Pero siempre pensando que estas medidas son cambiantes y que en un momento determinado pueden ser unas en función de las circunstancias actuales, de la edad del menor, de las circunstancias personales, pero que en el tiempo se pueden ir modificando y cambiando porque el derecho de familia se tiene que ir adaptando a las circunstancias reales y a los hechos que van acaeciendo en la vida pues, de los progenitores y en la vida del niño. Es importante también tener muy presente al dar forma jurídica a una ruptura el intentar establecer parámetros, medidas y sobre todo pues, una serie de situaciones en la cual la comunicación de los padres con el niño esté ahí presente, que se pueda formalizar cómo realizarla, más que nada para que ante todo pues, no haya una ruptura de esa comunicación que es fundamental. O sea, el poder llamar por teléfono, el poderse comunicar por cualquier medio, etc. Estaríamos hablando ahora de todo lo que es el proceso, tanto inicial como intermedio, como cuando estamos intentando redactar un convenio o en un proceso judicial. Pero también es importante el momento que ya hay una sentencia o que ya hemos llegado a un acuerdo de voluntades, que hay un convenio. ¿Qué pasa luego? O sea, esta resolución, esta sentencia es ya definitiva, no se puede cambiar, regirá siempre esta medida. Hay que tener en cuenta que si es una medida de mutuo acuerdo, ha sido una decisión elaborada entre ambos progenitores y que en principio, a no ser que haya cambios esenciales, fundamentales y cambios importantes en los menores y en los progenitores, esa sentencia tiene que durar en el tiempo, que por lo tanto tiene que haber una perdurabilidad en el tiempo. Pero sí que es cierto que hay cambios que se van produciendo, pues producto pues, de la evolución, tanto pues, de los menores como de circunstancias sobrevenidas. En el caso de un mutuo acuerdo hay que probar para poder cambiar o para poder modificar un proceso judicial ese mutuo acuerdo, probar que esas circunstancias se han llevado a cabo y que esas circunstancias pues, son muy distintas y se mantienen en el tiempo para que esa sentencia pueda cambiarse. En cambio, en un proceso judicial, si es una resolución contenciosa, se puede también solicitar, ya no hay que probar, o sea, hay que probar ese cambio, pero si ya anteriormente se había solicitado una custodia compartida y luego se dan situaciones que aún pueden reforzar más esa solicitud, pues no hay que probar que realmente ha habido un cambio, sino que es una situación que ya ha venido desde lejos y que se ha venido ya solicitando desde el inicio de la ruptura. Es importante pensar que hay muchas situaciones que se pueden dar y que pueden concurrir, muchos cambios de circunstancias. Es decir, cambios de circunstancias, por ejemplo, que un progenitor se vaya a vivir a un país distinto y que por lo tanto pues, haya que modificar el sistema de comunicación, es decir, a lo mejor el régimen de visitas ya no puede ser el mismo y habrá que pactar pues, un régimen de comunicación, a lo mejor pues, de que ese progenitor esté más tiempo en los periodos vacacionales con el hijo. Puede ser también que tenga que haber un cambio de centro escolar provocado pues, por unas situaciones pues, a lo mejor pues, de fracaso escolar o necesidades del menor y que por lo tanto pues, es importante ponerse de acuerdo y si uno no se pone de acuerdo también habrá que acudir al proceso pertinente. Puede haber también cambios importantes pues, en la personalidad o en las características de un progenitor u otro, puede haber una adicción, puede haber una enfermedad, puede haber una situación pues a lo mejor de conflicto grave de uno de los progenitores con la familia reconstituida y esas situaciones también tendrán que darse cobertura en un nuevo procedimiento o valorando para hacer los cambios pertinentes. A veces también es necesario, pues los menores sufren una serie pues, de problemas, niños que necesitan tratamientos especiales, niños que necesitan coberturas especiales, soporte a lo mejor escolar especial y que a lo mejor un progenitor pues, puede dar esa cobertura mejor que el otro y hay que hacer un cambio, una reorganización del tiempo de disfrute con uno y con otro. Por tanto, todas estas circunstancias que se pueden ir dando en la vida de los niños y que se pueden ir dando posteriormente a las sentencias, hay que tenerlas en consideración y lo adecuado y lo deseable es que se pueda llegar a un acuerdo en esas nuevas circunstancias, redactar un convenio complementario al convenio de divorcio, presentarlo en un juzgado y poderse ratificar y por lo tanto así evitar conflictos, evitar pues, judicializar esta situación. Pero en el caso de que no se pueda llevar a cabo así y que estas circunstancias nuevas en el ámbito escolar, relacional, en el ámbito médico, etcétera, pues no se puedan formalizar de mutuo acuerdo, habrá que recurrir a un proceso judicial
en el cual pues, el juez tendrá que interpretar, valorar y tendrá que ver esa importancia para dictar una resolución adecuada a esas nuevas circunstancias. Es importante también tener en cuenta que en estas medidas, posteriores o cuando se aplican ya las resoluciones, muchas veces hay conflictos en todo lo que es la ejecución de la sentencia, es decir, en cómo vamos a ejecutar esa resolución o qué dificultades se nos están produciendo con esa ejecución. Es frecuente, o en bastantes casos, aunque sería mejor que no ocurriera, que un progenitor no pueda ver a su hijo provocado pues, por varias circunstancias. Quizás la habitual es decir que el niño no quiere ver al padre o que no quiere ver a la madre, que no quiere ver al progenitor que no es el progenitor custodio, y nos encontramos en que la vía legal va diferente, va por un lado, y la vía real, la legal por un lado y la real va por otro. Es decir, la vía legal sería que se tiene que ejecutar esa sentencia y que el niño tiene que ver al padre, pero la realidad es que el niño no quiere ver al padre o a la madre, es decir, padre lo digo en términos generales. Por tanto, es un problema importante que muchas veces hay que recurrir a una serie de medios extrajudiciales, es decir, a intentar una mediación o intentar a lo mejor pues, una terapia de este menor para poder valorar o poder profundizar cuál es el motivo por el cual pues, no quiere relacionarse con el otro progenitor. Puede ser por voluntad propia, en ocasiones puede ser por influencias del otro progenitor o por tener una manipulación, incluso pues lo que podríamos llegar a llamar una alienación parental. Entonces, en esas ejecuciones o en esos incumplimientos tenemos en cada caso concreto analizar cuál es la mejor solución para poder reconducir el tema. Muchas veces una ejecución civil o un proceso judicial no devuelve la relación del menor con el otro progenitor y tenemos que recurrir a estos medios alternativos de terapia, de informe psicológico, a lo mejor de una tercera persona que nos pueda ayudar, de un coordinador parental, etc. También es fundamental un elemento que se introdujo con el nuevo Código de Familia, que es el plan de parentalidad, que es fundamental que tanto en un procedimiento de mutuo acuerdo como en un procedimiento contencioso esté bien claro qué es el plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un proyecto de cómo vamos a ejercer la custodia en el futuro. Es decir, qué tiempos va a estar uno y otro con sus hijos, de qué forma se van a relacionar los progenitores entre sí, cómo van a ser los periodos vacacionales, las actividades, la educación, la implicación de los padres a nivel escolar y a nivel médico. Cuanto más el plan de parentalidad más detallado esté, incluso pueda prever cómo se va a formalizar en etapas futuras, puede ser que la separación, en el momento pues los niños sean incluso bebés, y se puede planear o se puede también hacer una progresividad para que cuando tengan pues, 7 o 8 años ese plan de parentalidad sea de una forma, cuando sean adolescentes de otra, y así ya tener establecido una serie de etapas que también favorecerá pues, a que no se tengan que tampoco luego posteriormente iniciar procedimientos posteriores. También en el plan de parentalidad y en el convenio de mutuo acuerdo puede preverse que en el caso de que haya pues, conflicto o que haya desavenencias, recurrir a la mediación familiar. Es también fundamental la interpretación de la sentencia. Muchas veces las sentencias son ambiguas, por eso intentamos, desde el punto de vista de los profesionales, pues, cuando hay una sentencia, aclararlas para que esas dificultades de interpretación no afecten luego a los progenitores, pero si esas interpretaciones de sentencia o hay puntos oscuros, muchas veces hay que también recurrir a un mediador o recurrir a un procedimiento extrajudicial para intentar aclarar estas situaciones y que así se nos favorezca un poco el cumplimiento de dichas sentencias. Por ejemplo, temas muy simples, pero por ejemplo el reparto de los periodos vacacionales, si la sentencia dice o consta que el periodo vacacional se divide por mitad y no dice nada más y los progenitores no se entienden o no hay un entente entre ellos, ¿qué es por mitad? ¿Cómo se divide? ¿Se divide en julio? ¿Se divide en agosto? ¿Se divide en junio? Tenemos en consideración septiembre. Entonces es una fuente de conflictos que cuanto más detallado y más específico esté, pues evita todas esas interpretaciones y sobre todo estas situaciones luego pues conflictivas entre los progenitores. Por último, hacer una breve referencia también a la voluntad del menor. Es importante en los procesos judiciales tener en cuenta, sobre todo cuando el menor tiene más de 12 años, tener en consideración su voluntad, su criterio, lo que el menor pueda manifestar en referencia
a cómo le gustaría, dentro de su situación, relacionarse con sus progenitores en la situación post-ruptura. Los procesos judiciales de familia a partir de los 12 años es obligatorio, y así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil catalán, que los niños sean valorados y que sean explorados por el juez. Esta exploración es una exploración a puerta cerrada, en la cual se intenta, ante todo, informar al menor qué es esta exploración, que el menor se sienta cómodo, saber que es confidencial y que no va a tener tampoco trascendencia a nivel de los progenitores, que no sabrán en la mayoría de los casos lo que están diciendo, y sobre todo esa exploración del menor en el proceso de familia tiende sobre todo a que tanto el juez como el fiscal y a veces algún terapeuta o alguna persona del SATAF o algún psicólogo especializado, depende de los casos, pueda extraer cuál es la dinámica del niño habitual, cuál es la situación del niño en lo que está realizando, intentar mantener un poco esas rutinas y esas referencias que tiene. Pero la averiguación de esa realidad generalmente es indirecta, es decir, no con preguntas directas, en la cual el niño se vea ante un conflicto de lealtades, o que el niño se vea totalmente, a lo mejor, atrapado ante una situación que no sabe lo que decir, sino con preguntas indirectas, con preguntas de sentimientos, incluso referente a familiares más indirectos, para a partir de ahí llegar a saber cuál es la vinculación que realmente tiene el niño con los progenitores. El niño puede tener una serie de palabras aprendidas, pero con las preguntas indirectas el juez puede extraer mucho más cuál es esa voluntad real y cuál es la voluntad que realmente tiene el niño. A partir de los 12 años es obligatorio esa exploración, pero muchos jueces también consideran que también cuando el niño ya tiene un cierto raciocinio, puede ser importante también esa opinión, sobre todo de las dinámicas de la cotidianidad y de un poco de las preferencias del niño, pero a nivel de estructura cotidiana, más que de relación con un progenitor y otro. Incluso a partir de los 6-7 años hay jueces que sí que consideran que es fundamental también ver al niño, explorarlo y ver un poco cuáles son esas preferencias. Esa voluntad del menor va acompañada con otra serie de elementos probatorios, de informes periciales, incluso también de informes en el juzgado, informe en SATAF o informe de un perito designado por el juzgado. O sea que la voluntad del menor no es vinculante, pero sí que es importante, sobre todo a partir de una cierta edad, que el niño es adolescente y que ya esa voluntad puede ser bastante fundamental a la hora de poder un poco también estructurar sus rutinas. No es lo mismo establecer una rutina de un niño de 7 años que un niño de 15. También es cierto que los jueces no quieren dejarse dominar por un menor y decir que la voluntad del menor es la que va a imperar en la resolución. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones un chico o un adolescente puede estar también condicionado por la forma de educar o por el estilo educativo de un progenitor y otro, y puede variar de una forma constante si un progenitor es más duro, es más estricto o otro es más flexible, y entonces estaríamos un poco a caballo de la voluntad de un menor de estar con uno o con otro sin tener otros elementos que nos dé cuál es lo mejor para él. La voluntad es importante, pero lo fundamental es lo que le conviene al menor. Y lo que le conviene al menor a veces solamente se puede analizar con otros elementos probatorios anexos a esa voluntad, que serían los informes, y sería también otra serie de a lo mejor elementos, también no solamente la exploración, sino este informe pericial, y luego también informes del colegio, informes de otros terapeutas, informes del pediatra, etc. Por tanto, esa voluntad la podemos dar cabida dentro del proceso judicial y luego también dentro de procedimientos extrajudiciales, es decir, también esa voluntad del menor, a lo mejor en una mediación, la podemos analizar para que luego esa mediación, ese acuerdo de mediación, se le pueda dar una cobertura judicial. Por tanto, un poco ya a modo colofón, decir que lo fundamental en un proceso judicial es intentar buscar todos los medios legales para preservar al menor del conflicto, para intentar diseñar una realidad que le beneficie, que esa realidad se puede ir modificando, que esas modificaciones las tenemos que dar cobertura en un proceso judicial preferentemente de mutuo acuerdo, y que tenemos que intentar, ante todo, buscar siempre el caso concreto, la situación concreta, y sobre todo buscar como enfoque
el niño mucho más que en los intereses personales. Y que si realmente no se puede llegar a esas situaciones de mutuo acuerdo, intentar de la forma más madura posible acudir a un proceso judicial, siempre pues solicitando las medidas más justas, más equitativas y teniendo presente la necesidad que tiene el niño de tener relación con ambos progenitores en la mayoría de los casos, y nunca intentar o nunca que ese procedimiento vaya encaminado pues a restringir o a limitar la relación con uno de los dos. Si me permites un momento, Silvia, explicar un caso de sufrimiento que ahora me ha venido a la mente y poder compartirlo con vosotros. El mayor sufrimiento que he visto yo en niños ha sido cuando uno de los padres pone en marcha un proceso penal y el niño sabe que allí está en mente que a lo mejor su padre o su madre se van a la cárcel, y que la mayoría de las ocasiones, al menos que las que yo he visto, no hay algo real, sino que se utiliza como medio para conseguir. Pero eso es independiente. El niño, solo de pensar que uno de sus padres se va a la cárcel, y encima si ese niño tiene otros problemas, que es hiperactivo, que no se puede concentrar, que no puede hacer los deberes, es una bomba. Y saltan las alertas por todas partes, por el colegio, por los padres, etc. Entonces esto es un tema que hay que intentar evitar, buscar otras maneras de que los padres puedan llegar a acuerdos y que no llegue hasta este extremo. Gracias. Nuestro consejo sería que los cambios y las circunstancias de los hijos deben formalizarse legalmente, que el derecho a familia es dinámico, al igual que la evolución de cada ruptura, y que por lo tanto este dinamismo se tiene que reflejar luego esos cambios pues, de forma jurídica, dándole esa cobertura legal. Y la conclusión que os podéis llevar por mi parte es que la gestión emocional de los padres, cómo lo hacen en estos temas de ruptura, va a influir directamente en el bienestar de los hijos. Por lo tanto, vale la pena cuidar este aspecto. Pues antes de acabar, que ahora vendrá la parte de preguntas, que es muy interesante, deciros que el lunes 8 de marzo impartiremos otra conferencia de este estilo, pero enfocada a los padres. Hoy hemos hecho desde el punto de vista de los hijos, pues haremos la ruptura desde el punto de vista de los padres. Nada, que si podéis compartir el hecho pues, de que estamos aquí con... ¿Es martes? Ah, sí, pues es martes. Bueno, pues es verdad, me he equivocado. Y bueno, muchísimas gracias, y ahora cualquier pregunta que tengáis, tanto para Silvia como para mí, intentaremos resolverla.